Hola, muy buenas tardes, maestra, compañeros. Mi nombre es Jesús Manuel Robles García y les voy a hablar un poco sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y lo que es el nuevo TEMEC. Empecemos con un poco de historia. Los TLC o los Tratados de Libre Comercio fueron diseñados como instrumentos de negociación a partir de la necesidad de ampliar las fronteras económicas. Voy a hablarles un poquito sobre lo que es el Tratado de Versalles, que es un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 entre los países aledaños a Alemania, que fueron realmente los países devastados por lo que era la situación de la posguerra. La Primera Guerra Mundial llegó a dejar grandes daños y por esto se ven en la necesidad de reactivar la economía y ven la manera de cómo reestructurar nuevamente toda esta parte de lo económico y lo que eran las ciudades devastadas por la guerra y llegan al acuerdo de lo que son los tratados de libre comercio, quitar barreras arancelarias y las fronteras comerciales para poder permitir que los demás países puedan introducir productos y servicios dentro de otro país, vaya. Los tratados establecieron las necesidades de regular las responsabilidades, los riesgos, los costos y sobre todo, de una manera equitativa, establecen las condiciones en las que se va a hacer comercio internacional, así dándole la oportunidad de nacer o más bien creando la primera versión de lo que son los Incoterms. Si algunos de ustedes no saben lo que son los Incoterms, les invito a que lean un poquito sobre eso, ya que es algo bastante interesante. El TLC, el Telecan, nace de la necesidad de otorgarle mayor competitividad a la región ante el crecimiento económico de Asia. Si bien los países asiáticos estaban creciendo de una manera abrumadora, bastante rápido, por así decirlo, lo que era América Latina y Norteamérica no les estaban haciendo ninguna gracia, ninguna cosquilla, vaya, en la cuestión de lo que es comercio. Entonces, siendo México uno de los países más grandes y productores en Latinoamérica, se ven en la necesidad de crear este tratado con lo que es Estados Unidos y Canadá y así poder darle competitividad a lo que es la zona de Asia, ¿no? Empiezan en pláticas a partir desde 1990, siendo presidente de la República Mexicana Carlos Salinas de Gortari, pero fue firmado hasta 1993, entrando en vigor en el año 94 con un nuevo presidente de la República, en este caso Ernesto Zedillo, ¿no? Este tratado pues es celebrado, como ya lo comenté, entre los gobiernos de los Estados Unidos de América del Norte, Canadá y México. Como ya lo comenté, con la finalidad de impulsar el comercio en América del Norte y así pues el crecimiento económico de los tres países que estaban firmando, ¿verdad? México era como todos los demás países en Latinoamérica. Cuando hablamos de exportación o de comercio internacional en México, hablábamos en un 80% de lo que era la importación de petróleo crudo al extranjero. Sin embargo, a través de la firma del Telecan, esto se redujo, incluso yo creo actualmente, y no creo, son las estadísticas, a un 10%. El Telecan, como sus principales objetivos, fueron generar oportunidades de empleo y mejorar el desempeño de la economía. En los años de 1994 al 2000, 2006 incluso, México trajo una inversión extranjera impresionante. Incluso todavía lo podemos observar aquí en la frontera norte, lo que es la parte de Tijuana. Hay una, Tijuana, Rosarito, hay una gran cantidad de industria, maquiladoras y fábricas que trajeron con ellos pues una gran cantidad de empleos, ¿no? Generaron en el país la oportunidad de que los ciudadanos pudieran elegir entre una u otra empresa, ¿no? Anteriormente, años atrás, antes de esta firma, y ustedes recordarán, sus papás tal vez estaban en un trabajo y ahí duraban durante años, porque no era tan sencillo conseguir un empleo, incluso en lo operativo, ya ni hablar de las cuestiones profesionales, ¿verdad? Otro de los propósitos de lo que era la firma del Tratado de Libre Comercio era aumentar las oportunidades de inversión entre los tres países, eliminar las barreras al comercio. Por barreras me refiero a las cuestiones arancelarias y no arancelarias también. Proteger los derechos de propiedad intelectual entre los países miembros, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio y disminuir costos e incrementar opciones de los consumidores. Esta parte también ha sido bastante beneficioso para lo que es México.
Recordarán ustedes cuando eran niños, tal vez, que no había muchas opciones para elegir desde lo que era una fritura, una soda. Era muy complicado porque esta parte prácticamente era monopolizado. Antes de la firma del Telecan, las empresas era muy complicado que trajeran sus productos o sus servicios a lo que era México. Una vez firmado este tratado, se eliminan estas barreras, como ya las mencioné, y hoy lo complejo es elegir entre tantas ofertas que tenemos, ya sea desde un cierto producto o un servicio, y uno de estos servicios es muy fácil que les puedo poner, es la cuestión de lo que es el Internet o los servicios de películas y videos que podemos ver y series que podemos ver en Internet, ¿no? Lo que es Netflix, Prime o Claro Video y demás. Anteriormente esto no era muy posible, precisamente por la cuestión de las barreras del comercio exterior y a través de lo que es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues estas se eliminan, ¿verdad? ¿Qué tenemos como resultado después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? México, sin duda alguna, es una potencia manufacturera a nivel global a raíz de este tratado. Sin embargo, México no creció nada más para los países de Latinoamérica. México llegó a ser un foco de atención para lo que eran los países en Asia y en Europa. A raíz de este primer tratado que tuvo México con América del Norte, los demás países voltean a ver a México y hay otras oportunidades de crecimiento y de expandir el comercio a otras partes del continente, ¿no? A Europa y Asia. Sin duda alguna, México es considerado eficiente y competitivo. Por algo, los europeos y los asiáticos voltearon a vernos como lo que es un mercado laboral vigoroso y bastante diversificado, ¿verdad? Entonces, pasé. Ok, el TEMEC o lo que es el tratado entre México y Estados Unidos no es otra cosa más que el mismo Telecán, pero modernizado. ¿Cómo inicia todo esto? En el 2016, cuando Donald Trump logra la nominación a la presidencia por parte del Partido Republicano, después de haber llamado al Telecán como el peor tratado o el peor acuerdo de la historia firmado por Estados Unidos, toma la postura de que era necesario modernizar o reformar lo que era este tratado para poder seguir en él, ya que él consideraba que no era beneficioso para su país ni para sus ciudadanos. Entonces se ve en la necesidad de modernizarlo y amenazando con que si no se modernizaba o que México se negaba a una renegociación junto con Canadá, él estaba dispuesto a sacar de este tratado a Estados Unidos. Así inicia todo, pero México se niega a la renegociación porque sin embargo no lo consideraban apropiado. Además, México era bastante beneficiado por este tratado así como estaba, pero en la necesidad o en la obligación de que Canadá no quiso poner una disputa entre Canadá y Estados Unidos con el presidente en ese entonces ya electo, Donald Trump, pues México se ve en la necesidad de negociarlo, vaya, ¿no? ¿Quién era realmente el principal beneficiado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Sin embargo, y sin duda alguna, los tres. Los tres presidentes o los tres jefes de gobiernos que estaban en ese momento cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en el año 1993 estaban totalmente de acuerdo que las necesidades que se estaban cubriendo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eran las que sus países necesitaban. Tal vez Estados Unidos necesitaba mano de obra o tal vez necesitaba mayor inversión extranjera por parte de Canadá. México necesitaba traer mayores empleos al país. Sin duda alguna, todos fueron beneficiados de alguna u otra manera. Sin embargo, sí era necesaria una renegociación, porque el tratado fue firmado hace más de 20 años, hace más de 2 décadas. Sin duda alguna, la tecnología ha ido avanzando. Las situaciones en los tres países no son las mismas, por lo tanto, el tratado no podría seguir siendo el mismo. ¿Era necesaria una renegociación? Sí, sí lo era. Y de la siguiente manera es que se llega al acuerdo, ¿no? El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial o tratado de libre comercio que sustituyó al Telecán. Acorde al exsecretario de Economía en México
y de Alfonso Guajardo, el objetivo de la renegociación del Telecán, además de actualizarlo, como ya los había dicho, tendría que partir de ciertos principios o ejes negociadores de México a seguir. Fortalecer la competitividad de América del Norte. Como ya lo dijimos desde un inicio, este tratado surgió con la necesidad de darle mayor competitividad a la parte de Asia y Europa, ¿no? Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable. Responsable e inclusivo, estamos hablando de las situaciones que estamos pasando ahorita actualmente en la cuestión ambiental. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI, como les había comentado hace un momento, no es posible que un tratado de 1994 o en el siglo XX esté vigente todavía en un comercio del siglo XXI cuando las cosas han cambiado abruptamente, ¿no? En esos últimos 20 años. Y promover la certidumbre del comercio y las inversiones de América del Norte. Esta parte de la certidumbre, estamos hablando de la seguridad, antiterrorismo y contrabando. Por último, el TEMEC, sí, es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que vino a sustituir al Telecán. Sin duda alguna, ¿quién es el beneficiado a través de esto? Los tres países. Así como lo fue en su momento el Telecán para los tres países, los tres serán beneficiados con este nuevo tratado de igual manera. Solo que ahora cubre las necesidades de un nuevo siglo, de una nueva modernidad, de un nuevo comercio que tal vez ya no existía del todo a como lo habían firmado en el año 1994. Probablemente dentro de 20 años, 15 años o 25 años, venga otro presidente y tenga la misma idea que el presidente Donald Trump. El país necesita seguir avanzando y los tratados que actualmente tengan firmados no sean lo más beneficiosos para la ciudadanía o el país en ese momento. Por lo tanto, probablemente vuelva a haber una reforma a este tratado. Sin duda alguna, la alianza con esos dos países del norte y México ha sido una catapulta para poder sobresalir a nivel mundial. Desde mi humilde opinión, una disculpa por trabarme, desde mi humilde opinión, era necesario. De antemano, muchas gracias por la atención. Que tengan bonita tarde.